Ya, muy bien. En esta ocasión vamos a tocar lo que es, seguimos nuevamente en la unidad 1, seguimos en Génesis, pero vamos a tocar lo que es la historia patriarcal. Ya vimos lo que es el origen de la familia, la clase pasada. En esta ocasión vamos a tocar lo que es la historia patriarcal y luego vamos a entrar a lo que es ya el último tema, que es tema 4, el origen de las naciones. Y ya después de esto entramos a lo que es Éxodo. Entonces, bien, vamos a hablar acerca de el ciclo de los patriarcas. En Génesis capítulo 12, la atención se centra en una familia de uno de estos pueblos, la de Abraham, que será a partir de ahora la protagonista de la historia. A diferencia de los personajes que aparecían en Génesis del 1 al 11, capítulo 1 al 11, los de los capítulos 12 van a tener densidad histórica. Sin embargo, esto no significa que nos encontremos ante reportajes históricos sobre lo que les pasó o les dejó de pasar a esos personajes llamados patriarcas. Insistimos, en estos relatos prima el contenido teológico o religioso sobre el histórico. Simplemente lo que se pretende resaltar es que ahora nos encontramos con relatos con mayor dosis de historicidad que antes, aunque esto no afecte en nada a su verdad, la verdad que encierran cada una de estas historias. Lo primero que tendremos que hacer, por tanto, será recordar acerca de la época histórica donde se enmarcan los patriarcas. Situamos a estos individuos en un arco de tiempo que iba desde el siglo XIX, 18 antes de Cristo, hasta el siglo XII y un momentito, 12 y 11 antes de Cristo. Época en que encontramos más o menos constituida una confederación de tribus en territorio palestino. En cuanto a la geografía, tenemos a unos clanes nómadas emigrando desde Mesopotamia hasta Canaán, por cuyo territorio se moverán por espacio de 7 u 8 siglos. ¿Qué tipo de gente será? Pues eran amorreos de raza o cultura y pastores seminómadas en cuanto a su manera de vivir. Se mueven en busca de pastos para su ganado y que llevan todas sus posesiones encima. Solo queda decir que los patriarcas bíblicos probablemente fueran jefes de familia o clan, al estilo de los patriarcas gitanos de hoy en día, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que es el ciclo de Abraham. Y como tenemos ahí algunas referencias bíblicas, también vamos a agarrar nosotros nuestras Biblias. Bien, en el ciclo de Abraham abarcó, desde Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 23. Abraham es el hombre de la promesa y la bendición, y el padre de la fe israelita, situado al comienzo del árbol genealógico de Israel. Abraham se constituye en padre del pueblo, ¿no? Los episodios de la salida de su tierra mesopotámica a la orden de Dios. Entonces, de hecho, nosotros cuando vemos lo que es el capítulo 12, ahí mismo nos aparece lo que es el título, Dios llama a Abraham, y luego está Abraham en Egipto, ¿no? Bien. Y su resolución, también vemos en el capítulo 22 de Génesis, vemos la resolución en el sacrificio de su hijo Isaac. Esto hace de Abraham un prototipo de hombre de fe, una fe que no es tanto creer en una serie de verdades, cuanto fiarse de Dios, es decir, fiarse y confiar, llevan en sí la raíz que es fe. El ciclo de Abraham se esmera en mostrar qué fácil es para Dios lo que el hombre cree imposible. El lema de Abraham, fiarse de Dios, espera contra todo a esperanza. De ahí el apelativo padre en la fe. Entonces, vemos que Abraham es el hombre que se fía de la promesa de Dios. Una promesa que consiste en dos cosas, ¿no? Primero, descendencia y segundo, tierra.
Es decir, en cuanto a la tierra, curiosamente, vemos que en el ciclo de Abraham comienza con la salida de su tierra natal. Si vemos los lugares que aparecen en el capítulo 12, también del 6 al 9, versículo 6 al 9, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces, observamos que Abraham ha recorrido prácticamente todo el país, simbólicamente había tomado posesión de él. Sin embargo, será el último capítulo de su ciclo, ¿no? El capítulo 23, donde Abraham posea realmente algo de tierra, paradójicamente, la de su sepultura. Luego, la descendencia supone el otro elemento de la promesa y es un elemento fundamental. En realidad, tanto la tierra como la descendencia serán signos de la bendición de Dios, lo que significa que no pueden ser meros productos del esfuerzo humano. Esta es la razón, en el caso de la descendencia, de por qué los patriarcas tendrán tantos problemas y les ocurrirán tantas peripecias con sus hijos. Entonces, todas las matriarcas en realidad son estériles o son ancianas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Sara, ahí podemos ver algunas referencias bíblicas que ustedes van a encontrar, capítulo 18, verso 11 al 12. Luego tenemos a Rebeca, capítulo 25, capítulo 21. Tenemos a Raquel, capítulo 29 y 31. Incluso cuando logran tener el hijo, resulta que no son como tal los primogénitos. Y por tanto la bendición no puede pasar a ellos como tal. Recordaremos los problemas entre Ismael e Isaac, ¿no? Que esto lo vemos en Génesis capítulo 21. Y vamos a ir nuevamente con nuestras Biblias. Génesis capítulo 21, del versículo 9 hasta el 21. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendiente, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente el muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces,
vemos ahí, ¿no? Ciertos problemas que habían, empezando desde las mamás, ¿no? En cuestión de lo que es Ismael y Isaac. Obviamente era hijo de la promesa Isaac. Ismael, como quien dice, no tendría que haber sido, pero a veces cuando nosotros tratamos como de darle esa ayuda, entre comillas, a Dios, es ahí cuando nos salimos como tal de lo que son sus propósitos. Entonces, pero vemos también en el mismo capítulo cómo Dios, a pesar del error de Abraham, Dios usa esta misma situación para estar con quien era Ismael. Es decir, no lo dejó solo y hasta el día de hoy nosotros sabemos que la descendencia de Ismael sigue siendo grande, ¿no? O también vemos entre la pelea entre Esaú y Jacob, ¿no? Que eso ya la conocemos y que aparece a partir del capítulo 25, versículo 23 al 34 y el capítulo 27. Esta sería la lectura teológica de estas dificultades, entre comillas. La promesa es cosa de Dios y solo Él la puede realizar. Solo Él, es el que da la tierra y el que da los hijos en cuanto frutos de esa promesa y expresión de su bendición. En el ciclo de lo que es Abraham, son destacables el episodio del santuario de Mamre, ¿no? Con su leyenda cultural en Génesis capítulo 8, versículo 1 al 15. Y los episodios que unen a Abraham y Lot también, donde está en Génesis capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 19. Más bien del 13 al 14 y 19. Y en estos últimos está presente la idea de la familiaridad entre Israel, Moab y Amón, pueblos vecinos, por el procedimiento de emparentar antepasados. Y para eso podemos ver lo que es Génesis capítulo 19, 30 al 38. ¿Dónde está? Ok. Para esto me gustaría que lo lea el hermano, a ver, ¿está el hermano Sergio? Sí, sí, sí. Perdón, ¿qué capítulo? Es que estaba cambiando de computadora. Sí, es el capítulo 19, verso 30 al 38. Ya, Génesis, perdón. 19, 30 al 38. Génesis. Muy bien, dice del 30 al 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Es Génesis capítulo 19, versículo 30 al 38. 30 al 31, perdón. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Hasta ¿Hasta el el 32? 38. A 38, ya. Demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó con ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy.
La menor también dio a luz a un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Amén. Entonces, en estos últimos vemos que está presente, ¿no? Lo que es la idea de la familiaridad entre Israel, Moab y Amón. Lo que son pueblos vecinos, el procedimiento de emparentar antepasados, y también hemos visto que Abraham es el tío de Lot, ¿no? También resulta destacable el hecho de que a Abraham se le hace visitar todos los lugares importantes para el culto, independientemente de que esos lugares estén significados ya por la presencia de otro patriarca. Así, Abraham está en Betel en los capítulos 12, versículo 8 y 13, versículo 4, lugar por excelencia de Jacob en Siquem, que eso también lo pueden buscar en sus casas cuando quieran repasar un poquito más. Pueden ir buscando los versículos bíblicos para poder estar un poquito más profundizados en el tema. Y también en Berseba, ¿no? Feudo de Isaac. La razón puede ser la atracción que ejerce su figura de padre de los otros patriarcas. Entonces, es por eso que completamos ahí lo que es el ciclo de Abraham. Ahora vamos a ver lo que es el ciclo de Isaac. El nombre de Isaac tiene que ver con el verbo sahak, que significa reírse o mostrarse favorable. Probablemente se trata de una abreviatura de Isaquel, ría Dios, en el sentido de mostrarse favorable. Ahora se entenderá mejor esa alusión a las risas de Sara en Génesis capítulo 18, versos 12 al 25, ¿no? Entonces, sabemos ahí cuando Sara se ríe, ¿no? De la promesa que Dios estaba dando sobre el nacimiento de Isaac. Entonces, ciertamente es eso lo que significa Isaac, básicamente es mostrarse favorable o reírse o ríe a Dios en el sentido de mostrarse favorable, como decíamos. Entonces eso es lo que significa Isaac para Abraham, que la promesa de Dios que la promesa que Dios le hace se cumple, que Dios se muestra favorable a Abraham. Entonces Isaac es el hijo de la promesa, como todos ya conocemos. Aunque insignificante como personaje, es el lazo de unión esencial para demostrar que el pueblo de Israel fluye de los patriarcas y que la tierra de Canaán es la prometida por Dios a Abraham y descendientes, que son dueños de esta tierra por mandato y auxilio divino. Entonces, el ciclo de Isaac solo cuenta con 4 capítulos, que son el capítulo 24 al 27, donde vemos ahí donde Abraham busca esposa para Isaac. Vemos también ahí lo que son los descendientes de Abraham y Ketura, muerte y sepultura de Abraham, los descendientes de Ismael también. Luego ya comenzamos a ver lo que es el nacimiento de Jacob y Esaú. En el capítulo, vemos también cuando Esaú vende su primogenitura, engañando a su padre. Luego vemos a Isaac en Gerar. Vemos también a Jacob, quien obtiene la bendición de Isaac, y después de eso ya no lo volvemos a ver, ¿no? Entonces, el ciclo de Isaac, como les decía, solamente cuenta con 4 capítulos y en realidad se trata de un personaje de transición entre los 2 grandes ciclos de Abraham y Jacob. Sin embargo, casi puede decirse que es en este ciclo donde podemos encontrar mejor reflejados detalles de la vida de los pastores seminómadas del tiempo patriarcal, es decir, donde vamos a encontrar ciertas costumbres, rivalidades con los agricultores sedentarios, entre otras cosas. Un episodio digno de mención que tiene Isaac como protagonista, aunque está fuera del ciclo como tal, es el de su frustrado sacrificio, ¿no? Que vemos en Génesis capítulo 22. Entonces también aparece ahí. Y para esto, Génesis capítulo 22 podría tratarse de la leyenda cultural del santuario de Berseba, en la que se contaba
cómo en cierta ocasión y por mediación del Dios del lugar se habría sustituido un sacrificio humano por el de un animal. Es decir, que en ese momento, cuando Isaac iba a ser sacrificado, Dios proveyó, ¿no? El animal que iba a ser sacrificado. También se puede explicar como una de las pruebas a las que será sometida la promesa, eh, donde la justicia divina castiga la infidelidad o premia la confianza en lo que respecta a su relación con Ismael. También volvemos a tener presente la relación entre pueblos. En este caso se trata de la relación entre los israelitas que habitaban en la zona de Berseba y también los habitantes nómadas del desierto que se pueden ver en Génesis capítulo 20, en el capítulo 13, versículo 18 y en el 20, que son los antepasados árabes. Entonces, una vez cerramos lo que es el ciclo de la importancia de Isaac, podemos encontrarnos inmediatamente con su hijo, ¿no? Y entramos a lo que es el ciclo de Jacob, donde Jacob se presenta como un héroe singular que garantiza a los israelitas el que las distintas tribus nómadas instaladas en Canaán tienen un entronque común, un mismo origen étnico. El ciclo de Jacob tiene por objeto garantizar que el patriarca tiene derecho a heredar la promesa frente a quien se le adelantó al nacer, ¿no? En este caso que viene a ser Esaú, quien era el primogénito, pero vendió su primogenitura y ya nosotros conocemos también esa historia. Y si no la conoce, puede ir leyendo su Biblia para que pueda volverla a repasar o quizás leerla y conocerla, porque es mucho más profundo, ¿no? Cuando yo estaba leyendo nuevamente lo que es la historia de Jacob y Esaú, y esta vez con la aplicación que les dije, se puede notar como el dolor y el desgarramiento, ¿no? De Esaú al saber que Jacob le había quitado como tal su primogenitura, ¿no? Entonces no fue una cosa de que, ya la vendió y listo, ¿no? Sino que de alguna forma él lo sintió y le dolió. Entonces, el ciclo de Jacob es bastante extenso, del capítulo 28 hasta el capítulo 36, con unos episodios bien delimitados también. En este ciclo encontramos lo que son tradiciones que provienen de ámbitos geográficos distintos, entre los que están el de Palestina Central y el de Transjordania Central. En relación con la sección de Transjordania, encontramos los episodios de Jacob y Labán, Jacob y Esaú, y Jacob luchando con Dios. También en la sección correspondiente a Palestina Central tenemos el episodio de Jacob en Betel. Los episodios que unen a Jacob con Labán está en el capítulo 28. Del 1 al 10 podemos encontrar todo eso, ¿no? También podemos encontrarlo en el capítulo 29 al 31. Y nos hablan de la relación de los pastores seminómadas que vengan por Palestina con su tierra natal. Y también vemos la alta Mesopotamia, es decir, la relación con los arameos en este caso. Esto lo podemos encontrar también en lo que es Génesis capítulo 31. 31 desde el verso 43 hasta el verso 54. Esa relación se simboliza también en un pacto entre Jacob y Labán, que además es narración posterior de los hijos que van teniendo. También es interesante la relación laboral entre Jacob y Labán, que eso lo podemos ver nosotros en el capítulo 30, 25 al 43. Estos relatos desean garantizar que las 12 tribus proceden de la región de Mesopotamia, eh, camino inverso al de Abraham, y así proseguir lo que es la línea de la promesa, ¿no? La relación entre Jacob y Esaú también tiene dos partes. La primera, ¿no? Una fue tomada del ciclo de Isaac y otra que habla del encuentro con el hermano tras su vuelta de Mesopotamia. Es decir, viene a ser como un reencuentro. Esto lo encontramos también en lo que es el capítulo 32 y el capítulo, a ver,
33. Hasta ahí queda. Bueno, lo importante en cualquier caso es la relación entre Israel y Edom, representados en sus ancestros que son Jacob y Esaú. Luego vemos que en el capítulo 25 y 30 aparece lo que es la famosa escena de Esaú vendiendo a Jacob su derecho de la primogenitura. Su derecho de la primogenitura, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas o potaje rojo, ¿no? Que es también conocido en otros lados, o que hay versiones donde ustedes lo pueden encontrar como potaje rojo, que vienen a ser lentejas según se dice habitualmente. Esaú puede ser identificado con el padre de los edomitas y ocupantes de la tierra de Canaán antes de la llegada de los israelitas tras la esclavitud de Egipto. En tiempo de David serán sometidos y con el robo de la primogenitura también se justifica lo que es el derecho de los descendientes de Jacob a los territorios ocupados por los descendientes de Esaú Edom. Pero en estos episodios también se plasma la diferencia que hay entre Israel y edomitas. Mientras los primeros representados en Jacob son honrados beduinos, los segundos son expertos cazadores y hombres rústicos. Esto según el capítulo 25, versículo 27. Y se trata de cómo vemos de dos modos de vida, ¿no? Entonces, cuando cerramos lo que es el ciclo de Jacob, entramos a lo que es el ciclo de José. Y hay muchos teólogos que consideran que la importancia de la historia de José fue tan importante que puede llegar a ser, o más bien es considerado por muchos teólogos también como un patriarca. Aunque nosotros generalmente escuchamos, ¿no? Padre Abraham, escuchamos también del patriarca Isaac, también escuchamos de lo que es el patriarca Jacob, pero muy pocas veces escuchamos del patriarca o lo escuchamos a José como patriarca, pero en realidad es considerado por la importancia y la relevancia que este tuvo en la historia, sí es considerado como parte de lo que es los patriarcas. Entonces, para terminar con los patriarcas, nos quedaría ver lo que es el ciclo de José. Este relato abarca lo que es desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, excepto el episodio de Judá y Tamar, ¿no? En el versículo 38, y las bendiciones de Jacob en el capítulo 49. Y se trata de una historia bastante bien escrita que destaca más bien del resto de los episodios patriarcales por su mayor elaboración y finura, pudiéndose hablar de estilo sapiensal. Y en este relato Dios no tiene apariciones, no es visto ni oído como en los eventos patriarcales. Sin embargo, las cosas salen según su proyecto. Dios sigue guiando la historia, el mensaje es el relato mismo, profunda enseñanza sobre los caminos de la providencia, que partiendo de los acontecimientos nefastos conduce a lo que es una conclusión feliz. El argumento es bastante conocido, ¿no? José es vendido por envidia de sus hermanos, en Egipto es comprado por un sacerdote cuya mujer intenta seducir a José y terminará interpretando el famoso sueño del faraón, de las egipcias y las vacas flacas y cebadas. Así en recompensa llega el puesto de visir, ¿no? Que es después vendrán también los episodios de los diferentes encuentros con sus hermanos, con los elementos que dan emoción e interés al relato, interés más bien al relato histórico bíblico. Presencia del hermano menor, supuesto robo, entre otras cosas, hasta que desembocan en el reencuentro de la familia al completo. La historia termina con la muerte del padre Jacob y la del protagonista José, pero son muertes tranquilas.
del hombre que ha vivido cabalmente y con la perspectiva de volver de nuevo a la tierra de la promesa. Entonces llegamos a lo que es el final de los relatos del ciclo patriarcal y al final del libro de Génesis. Entonces, con esto se ha pretendido que quedara claro cómo va Dios haciendo la historia de salvación con la historia de los hombres. Incluso en los relatos donde la historia prácticamente no cuenta todos estos episodios históricos o no, cuentan de la mejor manera el encuentro entre Dios y el hombre. Entonces viene a finalizar lo que es el ciclo de José juntamente con, bueno, prácticamente cerca la de su padre, ¿no? Que es cuando su padre llega nuevamente, pero esta vez él estaba como que con ese temor de si irse a vivir a Egipto, entonces Dios se le presenta a Jacob y le dice, ve, ¿no? Ve con tu hijo porque yo allá te daré tierra, entonces como que Jacob esperaba ese permiso, Dios le da ese permiso y entonces cuando ya va a lo que es Egipto, entonces el faraón le da un recibimiento muy bueno, ¿no? Porque lo estaba esperando realmente, porque estaba contento de que sea el padre de José, ¿no? Quien solemos decir que era su adulado. Y luego le dan la tierra, cierta tierra, y ahí es donde empieza ya más adelante lo que vamos a ir viendo, que es la historia de la esclavitud, ¿no? Porque una vez muere José, vemos cómo a pesar de que estos hayan tenido una relevancia histórica, a pesar de que estos hayan hecho muchas cosas buenas en su momento, conforme va pasando el tiempo, es como si eso se hubiese quedado en el olvido, pero vemos que no quedó del todo en el olvido, ¿no? A pesar de que en la misma Biblia como que muestra un lapso de tiempo de que el nuevo rey que subió no sabía quién era José, pero le preocupaba la descendencia de Israel, cómo se habían multiplicado, cómo eran tantos, y entonces ahí es cuando decide ya como a querer oprimir, ¿no? Entonces, pero estos son parte de los ciclos. Obviamente cada uno tiene como una historia más intensa, más extensa también, pero estamos tratando de ver lo que es solamente la parte superficial, por así decirlo, acerca de lo que son los ciclos de estos, de cuánto duraron sus ciclos, desde qué capítulo hasta qué capítulo ustedes lo van a ir encontrando, si es muy largo, si es muy corto. Entonces, aquí está como que el resumen de todo eso. Entonces, vamos a ir ahora con lo que es el tema número 4 y a ver, es un poquito extenso en realidad, no lo vamos a lograr ver todo completamente hoy, pero sí voy a tratar de que podamos ver por lo menos una página, ¿ya? O unas dos por lo menos. Porque más que todo, esta segunda parte o cuarta parte más bien, que es el origen de las naciones, nos habla ya de lo que es la tabla de las naciones, ¿no? Y sus divisiones y demás. Entonces, nos habla de lo que son los descendientes de Jafé, los descendientes de Cam, nos habla de los descendientes de Sem. También vamos a ver esta tabla de las naciones de Jafet, Cam y Sem. Entonces, vamos a ver cómo son, su raza, etcétera. Y, a ver, mi computadora recién está dando, voy a intentar conectarme por aquí, pero voy a seguir dando desde el celular. Esto para que ustedes me puedan ver. A ver, me puedan ver y me puedan escuchar. Sí. Denme un segundo. Bien, entonces vamos iniciando. Yo creo que voy a apagar
mi micrófono o no. Entonces, no han podido. ¿Podido ver lo que es mi pantalla? A ver. Creo que no estaban viendo mi pantalla, ¿no? Según yo sí, pero creo que no. Ok, ahora sí creo que me escucho mejor. Me avisan si me escuchan. Como les digo, he estado teniendo ese problemita, pero estoy tratando de solucionarlo. Según me salía a mí, yo estaba compartiendo la pantalla, pero creo que a ustedes no les estaba apareciendo. ¿No les estaba apareciendo la pantalla? Sí, solo audio. Uy, me hubieran avisado, hermano. Bueno, eh, ok, les voy a volver a compartir mi pantalla. Pensé que me estaban siguiendo, pero es que como les digo, no sé qué le pasó aquí a Zoom, recién me está abriendo y no entiendo por qué. Estuve desde las 7 y, y recién me está queriendo abrir. Entonces voy a traspasarme a lo que es la laptop directamente y eh, les voy a compartir mi pantalla.